Bien, muchachos del CBT, vamos a continuar entonces con la segunda parte del tema de nociones básicas de geometría. Continuando con la clasificación de los ángulos, esta vez vamos a ver una clasificación de acuerdo a la posición de sus lados, ¿no? Tenemos aquí los ángulos consecutivos. ¿Y por qué consecutivos? Mira, si te das cuenta, tenemos el ángulo beta, el ángulo alfa y el ángulo teta están uno tras otro, de manera continua, de manera consecutiva. De ahí el nombre. Los ángulos adyacentes son los ángulos, dos ángulos generalmente, que están uno al lado del otro, ¿no? Por ejemplo, mira, adyacente al ángulo alfa está el ángulo beta, o adyacente al ángulo beta está el ángulo alfa. Adyacente viene al lado de eso viene, ¿no? Por eso son ángulos adyacentes. Y tercero, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Eh, Opuestos por el vértice porque mira, la intersección de estas dos rectas es en este punto. Ese punto es el vértice. Y del ángulo alfa y el ángulo beta son opuestos por el vértice, ¿no? Y aquí ya tenemos una pequeña propiedad en el que alfa es igual a beta. Si son opuestos por el vértice, tú inmediatamente esos ángulos que están opuestos son iguales. Ya está. Esto, claro, tiene una explicación, tiene un porqué. Y mira, vamos a explicarlo rápidamente. Este primer ángulo recto va a formar un ángulo de 180 grados, o sea, un ángulo llano. Muy bien. ¿Cuánto suma 180 grados? Pero aquí tenemos alfa. ¿Cuánto medía esta parte restante? Mide 180 menos alfa, ¿no? 180 menos alfa más alfa, 180 grados. Ya está, sencillo. Ahora veamos, mira, la segunda recta. La segunda recta también forma un ángulo llano. Todas las rectas, ¿no? Suman ángulos llanos. Pero aquí ya tenemos 180 menos alfa. ¿Cuánto medirá esto para medir todos 180 grados? Alfa. Sencillo. ¿Cuánto? Alfa. Y ahí está. Entonces, de ahí se entiende, mira. Beta es igual a alfa. De ahí sale esa pequeña propiedad, ¿no? Ahora veamos algunas observaciones. Si tenemos ángulos consecutivos, ¿no? En el que el primer lado y el último forman una recta, una especie de recta, entonces estos ángulos consecutivos suman 180 grados. ¿Y cuáles son estos ángulos consecutivos? Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta y el ángulo omega, ¿no? Bien, arriba, mira. Tenemos otros ángulos consecutivos, pero esta vez, si lo ves desde un panorama más completo, forma un ángulo completo, prácticamente una revolución. ¿Cuánto mide todo? 360 grados. Por eso decimos que el ángulo alfa, que el ángulo beta, el ángulo teta y el ángulo omega y el ángulo gamma suman 360 grados. Veamos entonces ahora los ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. ¿Qué son las rectas paralelas? Las rectas paralelas son aquellas rectas, ¿no?, que se extienden de manera infinita y que jamás se van a cortar, jamás van a llegarse a cortar uno tras otro, ¿no?, uno con otro. Y aquí tenemos una notación simple, mira. Tenemos la recta L1, ¿no? Aquí tenemos una segunda recta L2 y efectivamente L1 y L2 pues son dos rectas paralelas, ¿no? O sea, L1 es paralela a la recta L2. Ya está, podemos iniciar así. Y la recta L3 es secante, es la recta secante. ¿Por qué secante? Mira, la recta L3 está cortando a la L1, está sectando. La recta L3 está sectando también a la recta L2, está cortando. Por eso es la recta secante. Ahora veamos, mira.
Esos ángulos que van a formar un total de 8 ángulos, mira, el ángulo A, B, el ángulo C, D, E, F, G y H. Estos tienen nombres, estos ángulos tienen nombres. Tenemos los ángulos internos, o sea, hay una especie de propiedades, ¿no? Los ángulos internos que son E y C, ángulos alternos internos. ¿Por qué alternos? Mira, este se alterna a este lado, ángulos alternos internos. Luego tenemos los ángulos alternos externos, que son de afuera, ¿no? H y B, B es igual a H. A alterno al otro lado, G, mira, A y G son iguales. Conjugados son esto de acá, mira, el ángulo D y E suman 180 grados. Los ángulos conjugados van a sumar 180 grados. Tenemos los conjugados internos, D y E, de un mismo lado, o del otro lado, C y F. Conjugados externos, B y G, y otros conjugados externos sería A y H. A y H suman 180 grados. ¿No? Y obviamente correspondiente a eso, ángulos correspondientes, mira, el ángulo A es igual al ángulo E, el ángulo D es igual al ángulo H, el ángulo C es igual al ángulo G, el ángulo F es igual al ángulo B, y así, ¿ya? Claro, esto se puede demostrar de manera simple, pero ya con todo lo que hemos avanzado, ustedes pueden demostrarlo, es simple, es sencillo. Pero ahora ya pasamos al tema de triángulos. ¿Qué es un triángulo? Hay que tener en cuenta qué es un triángulo. Mira, un triángulo es la unión de tres puntos no colineales, esa figura geométrica, ¿no?, que se determina con esos tres puntos no colineales. Pero, ¿qué es? ¿Qué significa tres puntos no colineales? Tres puntos no colineales significan tres puntos que no se encuentran en una misma línea, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, aquí, mira, el primer punto, un segundo punto y un tercer punto acá. No son colineales, no están en una misma línea. Mira. Claro, estos tres puntos son coplanares, están en un mismo plano, pero no son colineales. Entonces, al unir esos tres puntos, se forman segmentos de línea que forman en conjunto el triángulo. Eso es, ¿no?, la definición formal de un triángulo. Ahora veamos algunos elementos. Claro, esos puntos, esas vértices, esos puntos se denotan pues con mayúscula, punto A, punto B, punto C. Los ángulos internos, alfa, beta y gamma, ¿no? Y obviamente sus lados, tres lados. ¿Cuál es la notación? Un triangulito A, B, C, denotando obviamente las vértices. ¿Y cómo se lee? Triángulo ABC. ¿Cuáles son sus elementos? Mira, tenemos sus lados, segmento AB, segmento BC, segmento AC, o sea, lados del triángulo ABC. Tenemos A, B y C, que son tres puntos, pero son obviamente las vértices del triángulo ABC. Por otro lado, tenemos algunas propiedades. La suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos, alfa más beta más gamma, siempre en cualquier triángulo van a sumar 180 grados. En cualquiera, por más que sea un triángulo obtusángulo, un triángulo recto, en fin, siempre van a sumar 180 grados. Otra de las propiedades a conocer que son esenciales también y que te ahorra mucho tiempo es, por ejemplo, el calcular la medida del ángulo exterior a partir de dos ángulos internos. Ya tenemos aquí el ángulo alfa y el ángulo beta, y si queremos hallar teta, que es el ángulo externo, pues nada más sumamos alfa más beta igual a teta. Existencia del triángulo. Esto es muy importante porque no podemos darle cualquier valor a los lados, ¿no? Pero se debe, o sea, claro, yo le puedo dar aquí 20, 21, lo que sea, ¿no?, pero debe cumplir esta restricción. Para el lado B, para B debe ser menor a C más A, pero mayor a C menos A, ¿ya? Siempre y cuando, claro, C sea mayor a, ¿no? Si no, esto saldría negativo. Ya, pero eso es el teorema de existencia, ¿no?, del triángulo. Y ahora vamos a la clasificación de los triángulos.
De acuerdo a los ángulos, tenemos triángulos rectángulos y decimos triángulos rectángulos cuando uno de sus ángulos va a medir 90 grados. Estos triángulos rectángulos son también son temas a tocar más adelante, ¿no? Son triángulos de análisis. Pero bueno, en principio, un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus ángulos internos es 90 grados. Ahí se acaba la historia. Este tiene algunos elementos importantes que ya deben estar conociendo. Mira, por ejemplo, tenemos el vértice A, vértice B y vértice C. El lado mayor es el segmento AC, pero este tiene un nombre especial, hipotenusa. Y los lados restantes B y C y A y B, que forman obviamente esos lados, el ángulo recto, pues son los catetos. Y aquí tenemos el ángulo recto, el ángulo B, beta. Ahora veamos los triángulos oblicuángulos. Mira, hasta ahorita vimos triángulos rectángulos, ahora vemos triángulos oblicuángulos. ¿Qué quiere decir que sea oblicuángulo? O sea, que es aquel ángulo que no tiene un ángulo que mida 90 grados. Eso es oblicuángulo, así de simple. ¿Ya? Todos pueden ser acutángulos. Mira, un triángulo acutángulo es aquel en el que sus ángulos internos son menores a 90 grados. Acutángulo. Obtusángulo, el triángulo obtusángulo, es aquel ángulo en el que uno de sus ángulos es menor a 180 grados, pero mayor a 90 grados. Y los ángulos restantes, alfa y teta, pues son menores a 90 grados. ¿No? Ángulo obtuso. Ángulos, diré el triángulo obtusángulo. ¿No? Ahora, de acuerdo a sus lados, tenemos el triángulo escaleno. Es aquel triángulo cuyos lados son diferentes. El segmento AB, que está representado por C, segmento BC por A, segmento AC por B, son diferentes. Y aquí hay una pequeña propiedad. Si sus medidas de sus lados son diferentes, entonces sus ángulos también serán diferentes, ¿no? El triángulo isósceles, que es aquel triángulo en el que dos de sus lados son iguales y el lado restante es la base, ¿no? Aquí tenemos un triángulo isósceles. Ahora, no solo eso. Mira, tenemos aquí AB y BC iguales, son lados iguales, tienen la misma medida. Y por ende, a medidas iguales se oponen también medidas de ángulos iguales. Mira, AA, alfa, AA también alfa. Entonces, isósceles también significa que tengan dos ángulos internos iguales. Y correspondiente a eso, sus opuestos también deben ser, ¿no?, iguales, sus lados. El triángulo equilátero es el triángulo más sencillo, ya que los tres lados del triángulo son iguales y sus ángulos internos miden 60 grados. Listo. Esa es entonces la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus medidas de los lados. Muy bien. Ahora vamos antes de continuar, vamos a tocar algunos elementos de la circunferencia, ¿ya? Que hay algunos ejercicios que tenemos ahí. Para continuar, vamos a ver entonces algunos elementos de la circunferencia. Ya tengo aquí una circunferencia. Los elementos de la circunferencia son el arco, el radio, el diámetro, las cuerdas, en fin, son los elementos más básicos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es la circunferencia, que es la parte externa del círculo, por así decirlo, y otro es el círculo. El círculo es lo mismo, ¿no? Pero con el área interna también, ¿ya? O sea, la circunferencia es solamente el lado externo. El círculo es el lado externo más el interior, ¿ya? Por eso si te dicen halla la circunferencia, no te están pidiendo el área, te están pidiendo cuánto mide la parte externa, ¿no? Y la fórmula es 2pi radio, ya. Pero en un círculo te piden halla el área del círculo. ¿Nunca escuchado eso? Halla el área del círculo. O sea, el área, la superficie del círculo.
Entonces, según la fórmula es pi por radio al cuadrado, ¿no? Sencillo. Pero ¿cuáles son estos elementos? Estos elementos son los elementos básicos, ¿no? Radio, tenemos también el diámetro, el arco, la cuerda, como elementos básicos que deben saber. ¿Qué es el radio? El radio es aquel punto o aquel segmento que une el centro con cualquier extremo, ¿no? Ese es el radio, con cualquier punto de la circunferencia. O sea, ese es cualquier punto de la circunferencia que une, ¿no? Cualquier punto de la circunferencia con el centro, con el vértice del centro, con el punto del centro. Ese es el radio. Y el diámetro es el doble del radio. O sea, el diámetro es igual a 2R, 2 veces R. ¿Por qué? Porque es aquella cuerda, ¿no? Recuerda, una cuerda que une dos puntos de la circunferencia, pero que deben pasar por el centro, ¿ya? Y si conectamos, mira, un punto de la circunferencia y debe pasar por el centro, ese es el diámetro. Suma R más R es igual a 2R, ¿no? Ese es el diámetro. Pero ¿cuál es el otro nombre del diámetro? También se le conoce como cuerda máxima. ¿Qué es una cuerda? La cuerda es la unión de dos puntos en la circunferencia, cualesquiera. Por ejemplo, yo tomo este punto de acá y tomo este punto de acá, pues si yo lo uno, ahí está, eso es una cuerda. Si yo tomo un punto acá y un punto acá, también es una cuerda. Si yo tomo este punto de acá y este punto de acá, también es una cuerda. Pero aquella cuerda que pasa por el centro es el diámetro, ¿no? Pero es la cuerda máxima. ¿Y por qué? Porque es la cuerda de mayor valor. Son aquellas cuerdas de mayor valor. Por eso cuerda máxima. Bien, entonces, ¿qué es el arco? El arco es una porción de la circunferencia. Por ejemplo, un arco de 90 grados. Esto de acá. 90 grados. Ya. Ese es un arco. Entonces, es una porción de circunferencia. ¿No? De circunferencia, claro. Bien.